¿Qué tal, queridos amigos? Fíjense ustedes cómo pueden cambiar las cosas. La necedad es una condición que no debe ir aparejada a los actos de gobierno. La necedad a los hombres públicos los ofusca y los hace caminar por senderos que resultan después negativos. Lo digo sin afán de molestar, porque ya son varias las cosas que se han anunciado que se ven obstaculizadas por una serie de precauciones que toman elementos ajenos al gobierno o incluso dentro del gobierno, como en el caso de la Semarnat, que se ha opuesto de manera clara a que se siga pensando en el proyecto que todavía no comienza a construirse del aeropuerto de Santa Lucía. Ya es tiempo, me parece, de que el gobierno tuviera un plan B. Si no se puede construir el aeropuerto en Santa Lucía por las razones que ya se conocen, la poca visibilidad que tendrían las aeronaves comerciales, el hecho de que la orografía no es favorable para una operatividad de un aeropuerto en una zona densamente poblada que afectaría además a 61 comunidades alrededor del mismo, pues es motivo suficiente para pensar en otra alternativa. Si ya se desechó Texcoco, que yo pienso que debe ofrecerse a los empresarios que invirtieron en ella me refiero en el proyecto, pues ¿por qué no pensar en que se reanime la cosa? Porque a los empresarios que estaban siendo favorecidos por el aeropuerto de Texcoco se les condenó, se les dijo que eran corruptos y luego se les trasladó al aeropuerto de Santa Lucía para que pudieran invertir en él. Esto es algo que no ha explicado, a pesar de tantas horas que se pasa el presidente de la República en sus conferencias mañaneras. Y no se ha dicho al respecto. Me van a decir que por qué no voy a las mañaneras. Bueno, pues no voy a las mañaneras por la sencilla razón de que son conferencias de prensa destinadas a los compañeros de la fuente presidencial. No se trata de que vayamos los editorialistas, los comentaristas, los periodistas, que ya no estamos cubriendo reporterilmente los actos del gobierno. Yo creo que tenemos que respetar los espacios de cada uno. Y por eso es que en las mañaneras debe privilegiarse a quienes acuden a ellas precisamente como parte de su trabajo y para cubrir la información para sus respectivos medios, ya sea los medios tradicionales o ya los muy famosos medios cibernéticos que se han dividido en dos, entre los aduladores y entre los desprestigiadores. De cualquier manera, estamos en medio de la batahola. Y es claro que hay obras que no pueden seguir siendo proyecto. El del aeropuerto de Santa Lucía es una, y también el caso de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que ya se demostró que no es conveniente bajo ninguna especie. La tierra lacustre, por un lado, la marea que seguramente provocará una erosión permanente a la refinería hasta destruirla, la posibilidad de movimientos sísmicos, la posibilidad también de que alguna tormenta pueda inundar las instalaciones cada vez que llegue. Me refiero a tormentas y huracanes y lo que venga por allí, que sabemos que cada año tenemos que soportar las catástrofes naturales y no entendemos cómo, en lugar de construir de otra manera, se sigue la misma tónica. Por ejemplo, cuando llega un huracán al sureste, derrumba los postes de la electricidad y en lugar de comenzar a enterrar los cables de la energía eléctrica, lo que se hace es volver a erigir las mismas torres que serán obviamente derrumbadas, tiradas por el paso de los vientos huracanados. No hay proyección y me parece que tampoco hay inteligencia en todo esto. Y creo que más allá de lo que podamos pensar acerca del nuevo gobierno, es necesario, es indispensable que tengamos conciencia firme
de lo que estamos proponiendo no es para atacar al presidente de la República, sino para explicar nuestro punto de vista con el objeto de que superemos la necedad, la terquedad, que muchas veces solo es fruto de la soberbia. Tampoco se puede permitir que un mandatario, por muy popular que éste sea, y lo es el presidente López Obrador, pida a mano alzada que se decida si se construye o no el Metrobús en La Laguna. Había unos cuantos cientos de simpatizantes del presidente en una ceremonia y allí, a mano alzada, se decidió que no iba a construirse el Metrobús. Y todos los laguneros se quedaron sencillamente asombrados porque es obvio que no era toda la laguna la que estaba alrededor del presidente, era simple y sencillamente un pequeño grupo de elementos que van a los mítines del presidente a buscar algún beneficio o bien simple y sencillamente por simpatía. Pero no son representativos de la sociedad y no se puede pedir que a mano alzada, como si fuera una votación económica, se resuelvan las grandes controversias de este país. Imagínense que un día se reúna el presidente con unos cuantos para solicitar la reelección y 100 personas digan que sí y con ello se considere que México ya votó. Esto no puede ser así. Y lo sabe bien el presidente, lo que pasa es que a veces le gana la impaciencia o le gana el interés por actuar rápido. Pero fíjense, llevamos ya casi 7 meses de gobierno durante los cuales la consulta ha sido pues muy ambigua. A veces se impone la decisión, como en el caso de Dos Bocas, y a veces se solicita una votación a mano alzada con unos cuantos integrantes precisamente de los cuadros militantes, no de Morena, sino de Andrés Manuel López Obrador, que puede fundar los partidos que quiera, porque finalmente es él quien aglutina, no su partido. Y esto es algo que no habíamos vivido en nuestro país. Por eso es necesario que el presidente te tome con más calma lo que diga y lo que trata de ejecutar. Porque a veces, no sé, me da la impresión de que le faltan temas que no sean polémicos para tratar de llenar los espacios de las mañaneras que tanto rating tienen. Y habla de más. Y luego resulta que hasta sus funcionarios tienen que caer en el ridículo, como pasó hace unos días con Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones, cuando le preguntaron si estaba de acuerdo en que siguieran las obras de Santa Lucía, que no se han iniciado, y contestó que no estaba de acuerdo. Y más tarde, un poquito más tarde, después de una regañiza presidencial más potente que la goleada que México le impuso a Panamá hace unos días, no a Panamá, a Cuba, perdón, hace unos días 7-0 me parece que fue el marcador, pues más potente que ese 7-0, a un equipo obviamente muy debilitado, muy escasamente preparado, pues se rectificó, dijo que no era lo que él había dicho, que lo que él dice es que él apoyaba la iniciativa del presidente y que se quedaría en la secretaría hasta que el propio presidente lo decidiera o hasta que su cuerpo aguantara. Eso es lo que dijo textualmente, lo cual revela que se puso sobre la mesa la posibilidad de que se fuera de la secretaría por esa salida tan mala que había tenido antes de ingresar al Palacio Nacional y después de que el presidente se había pronunciado por continuar con el proyecto de Santa Lucía, pasando incluso sobre los amparos que ya se han determinado. Claro que nos falta hablar sobre el Poder Judicial, me lo reclaman a cada rato y estoy preparando un comentario para que sea preciso y claro.
Yo estoy convencido de que el Poder Judicial en este momento no es un contrapeso, es una olla de chantajes. Y esto es lo que también debe superarse. Vivimos en una democracia y dentro de esta democracia el gobierno lo forman tres poderes, no solo el Ejecutivo, también el Legislativo y el Judicial. El Legislativo lo controla el presidente gracias a su mayoría tremenda, la mayoría tremenda que obtuvo en las urnas hace casi un año. Y en cuanto al Poder Judicial, las cosas podrían resolverse de una manera parecida. ¿Cómo? Bajo el sufragio universal. Que los ministros de la Corte, que los magistrados y los jueces, como pasa en varias naciones civilizadas, sean sometidas también al escrutinio de la votación. Es decir, que podamos votar los mexicanos por quienes se postulen para los cargos más importantes del Poder Judicial, sobre todo lo que se refiere a los ministros de la Corte. De esta manera podremos entonces contar con contrapesos reales que surjan de la voluntad popular. O bien, hacer que el Poder Judicial sea tan claramente favorecido por el presidencialismo. Esto es la opción que tendríamos los mexicanos. Pero lo más importante es limpiar el Poder Judicial. Y la forma de limpiarlo es someter a todos los que lo integran en sus bases más altas a una votación general para que sea la soberanía popular la que determine quiénes se quedan y quiénes se van, porque no es posible continuar con esta oleada de corrupción. Digámoslo siempre, con cero cobardía.